Buenos días, señores estudiantes. El tema de hoy es método socrático. Solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. Sócrates. El método socrático, también llamado debate socrático, es uno de los enfoques educativos más antiguos que persigue la enseñanza, junto al desarrollo del pensamiento crítico. Antes de entrar de lleno al método socrático, debemos conocer que todo lo que conocemos de Sócrates o estudiamos de Sócrates es dado por otras personas, porque Sócrates nunca escribió ni un solo libro, ni una sola frase. ¿Por qué? Reconstruir el pensamiento de un filósofo como Sócrates no es tarea fácil, dado que no dejó ninguna obra escrita, tan solo mediante los testimonios de autores contemporáneos a él, ya sean críticos, historiadores o algunos de sus discípulos, se puede intentar reconstruir una imagen lo más verídica posible de su vida y su experiencia filosófica. A esos testimonios directos se añaden otras aportaciones que, aun considerando las fuentes menos fidedignas, son sin embargo útiles. El mensaje socrático provocó un cambio de rumbo crucial, no solo en la historia de la filosofía, sino en todo el pensamiento occidental, y su enorme fuerza resulta sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que el propio Sócrates, quien decidió no consignar sus ideas por escrito. ¿Por qué? La grandeza de Sócrates reside en haber sido un pensador profundamente inmerso en su tiempo, pero cuyo legado aún presenta una validez considerable en nuestros días. Es increíble. Muchos años apareció Sócrates, pero todavía hablamos de él, porque fue el precursor, uno de los precursores del intelecto humano. Tenía miedo él de escribir sus criterios, porque decía que el pensamiento está en constante evolución, y no se equivocó. El pensamiento está siempre cambiando, según las normas y la sociedad. Eso sucede siempre. Ahora sí tenemos las características. Una de las características más conocidas de la personalidad de Sócrates era la aplicación de las demás en conversación que intentaba definir ideas generales complejas. Una de las características más conocidas de la personalidad de Sócrates era la implicación de los demás en la conversación que intentaban definir ideas generales y complejas, como puede ser la idea de la belleza, justicia o amistad, a través de la discusión de sus ambigüedades y complejidades. Recuerden, señores estudiantes, que nosotros hablamos de la belleza. ¿Qué significado tiene la belleza? Para lo que ustedes pueden considerar algo bello, yo no lo puedo considerar bello, porque cada persona es un mundo. Podemos interpretar de muchas formas lo que es justicia, o lo que es una amistad. Todo esto se discute. ¿Se acuerdan la idea que hablamos si la verdad es absoluta? Acuérdense, ¿la verdad era absoluta? ¿O lo absoluto sí existe? Si ustedes piensan que lo absoluto no existe, ¿cuántos de ustedes católicos? La mayoría creen en un ser superior. Si creen en un ser superior, significa que sí existe lo absoluto, que es Dios. Pero si Dios necesita de los humanos para existir, entonces no es absoluto. Estas son las ideas del debate que provocaba Sócrates. Por eso es el método socrático, manifestación de preguntas. Durante la antigüedad griega aparecieron los sofistas, muchos sofistas. Algunos autores reconocen un primer nivel de su método como la ironía socrática. ¿Qué era la ironía socrática? Un juego de preguntas
El filósofo debe debatir las preguntas del discípulo hasta reducirlas al absurdo o indicar que está equivocado. Pongamos un ejemplo de la vida real. Un ejemplo, el discípulo: ¿puedo comer champiñones? Filósofo: ¿acaso los champiñones no son comestibles? La reducción al absurdo. Como segundo nivel, el método socrático se considera a la mayéutica libre del prejuicio. El discípulo es invitado a continuar el diálogo para descubrir de manera profunda la verdad de las cosas. Un ejemplo: ¿será que este año volvemos a clases? ¿Y por qué volvemos a clases? Es un juego de preguntas. Todo esto, señores estudiantes, eso es la ironía socrática. Llegar a la verdad a base de un juego de preguntas. Durante sus conversaciones filosóficas, Sócrates ponía en duda prácticamente cualquier enfoque sobre cualquier tema, tratando aún así que tuviera relativamente un gran conocimiento sobre él. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a todos ustedes pueden tener un conocimiento muy amplio en cualquier tema, pero yo ahí entro con mis preguntas, a poner en tela de duda lo que usted sabe. Este cambió el rol de muchas cosas. Esto fue conocido como la ironía socrática y es clave en el ejercicio del método. Aunque el método socrático puede ser utilizado de forma efectiva para establecer conceptos, por ejemplo, en enseñanza de matemática, es mucho más utilizado para estimular un crecimiento positivo del discurso humano, que nos quiere decir la forma de interpretar y buscar la verdad a través de la ironía y el método socrático. Sus características: el método busca eliminar cualquier noción de una comprensión completa sobre un determinado tema, para que se eliminen las barreras que impiden conseguir un nivel superior de comprensión. Se eliminan las barreras. Acá hay tres fases: asimilación, acomodación y razonamiento. Las barreras que aparecen en la mente humana cuando se siente que ya se sabe o domina un tema. Por eso existen estas tres etapas: asimilación, acomodación y razonamiento. Estas etapas para construir un nuevo pensamiento o ideología. De esta sección proviene la famosa cita: solo sé que no sé nada, para llegar a un conocimiento más profundo. Eso nos provocaba el método socrático. El método socrático se basa en la creencia de que tener dudas a una sombra en el conocimiento o algo puede producir incertidumbre, y por ello tendemos que nos atrape el pensamiento de que sabemos, dominamos un tema. El método socrático se basa en la creencia de tener dudas o una sombra en el conocimiento de algo que puede producir incertidumbre, y por ello tendemos a que nos atrape el pensamiento de que sabemos o dominamos un tema. De ese tema se relacionan muchos más, por eso es ignorado, por eso tenemos que investigar. Esta sensación de comprensión nos impediría seguir avanzando para realmente llegar a comprender el tema en profundidad. Un ejemplo: muchas personas piensan que saben de política porque escuchan 2 o 3 noticias o los argumentos de ciertas personas, pero para entender de política se tienen que estudiar las diversidades sociales o las diversidades ideológicas para llegar a una comprensión de lo que es política. El método se desarrolla a través de un debate sobre un tema en el que pongan en duda todas las nociones preconcebidas para intentar descubrir el verdadero significado. Hay que poner en tela de duda lo que se sabe para descubrir su verdadero significado o llegar a la verdad. Para ir eliminando cualquier cuestión de duda o síntesis o hipótesis. Para eliminar hipótesis hay que crear la tela de duda para llegar así a la verdad. Es fácil que al eliminar las ideas preconcebidas uno pueda sentir miedo o ansiedad y que la conversación se torne una discusión de unos contra otros.
pero aquí juega un papel fundamental la convicción y el respeto, para llegar así a una conversación donde se va a volver una discusión. Pero eso va a ser si usted lo permite, porque primero están sus convicciones y sus valores para llegar a algo. Por eso yo siempre les repito a mis estudiantes, el que se vuelve enemigo de una persona hablando de política es un ignorante, porque todos tenemos una creencia o un aspecto ideológico. Así que, señores estudiantes, esta es la idea: discernir las ideas para llegar a la verdad. Aplicación del método socrático. El método socrático podría comenzar con una pregunta del interrogador. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? Entonces el que responde da su definición concebida. Seguidamente el interrogador realiza unas o más preguntas que llevan al que el que responde a decir algo contradictorio con su primera respuesta. Es un juego de palabras para así llegar a la verdad. Cuando se da cuenta de que su primera respuesta ya no es válida, se vuelve a realizar la pregunta inicial: ¿qué es la justicia? Ahora el que responde está menos seguro de tener una comprensión clara sobre lo que es la justicia, y se ve obligado a iniciar un pensamiento crítico en el que se pongan en duda las ideas preconcebidas. Vamos a hacer un análisis. ¿Qué es la justicia para ustedes? ¿Juega un rol determinante la justicia para la adaptación social? ¿O la adaptación social es la justicia? El verdadero propósito del método socrático no sería definir y afirmar lo que es la justicia o cualquier otro tema complejo. Están equivocados si piensan que eso es el método socrático, sino es aumentar la comprensión sobre el tema. Lo que busca el método socrático es que indaguemos a cualquier tema para tener un conocimiento amplio y específico de cualquier cosa que se vaya a debatir. Se utilizan las propias palabras del individuo para convencerlo de que sabe menos de lo que pensaba, viéndose obligado a abrir su mente a nuevas posibilidades que no había considerado antes. Hoy en día tenemos que abrir nuestra mentalidad para llenar estos vacíos filosóficos a través de la investigación. Esto es lo que busca el método socrático. Responder preguntas que nos llevan a afirmar la respuesta o a conocer nuevas posibilidades de pensamiento suele desencadenar sensaciones gratificantes que llevan a mejorar la confianza en uno mismo. Cuando uno descubre algo, se siente grato, lleno de vida, y va cambiando el pensamiento filosófico, social, político, económico, educativo y sobre todo cultural de nosotros. En lugar de comenzar diciendo cómo hay que pensar, todo esto, no, el método socrático permite que cada uno descubra la respuesta para llegar a la verdad. En sus pantallas pueden observar un diagrama que resume lo que es el método socrático. Sócrates condenado a muerte, maestro de Platón. ¿Por qué fue condenado Sócrates a muerte? Por su convicción de ver al mundo, de cambiar las ideas, de plantear nuevos pensamientos. Y esos pensamientos también se basaban en la ciencia. Y la ciencia lo que buscaba era establecer un grado de justicia. Y la justicia buscaba la virtud. Y la virtud estaba relacionada a la verdad. Y la verdad a las interpretaciones sociales, políticas, económicas, culturales de cada tiempo. Señores estudiantes, el método socrático lo que busca es que cada uno de ustedes se vuelva investigativo de acuerdo a la realidad social que está pasando el país y la sociedad. Recuerde que en estos tiempos de pandemia tenemos que autoeducarnos. Utilicemos el método socrático para indagar la realidad mundial, nacional y local que estamos viviendo. Bueno, señores estudiantes, ha sido un placer llegar a ustedes con este tema sumamente importante. Espero que los pongan en práctica. Nos vemos en la próxima clase. Pasen buen día.